Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos con el tema de las enfermedades crónicas y cómo tener la paz de Dios en medio del dolor. En el programa anterior habíamos definido una enfermedad crónica entendiendo a esta como un padecimiento persistente que va trastocando la salud del cuerpo durante un largo periodo de tiempo. En medio de esta enfermedad, la persona sufre de debilidad física, de una incomodidad constante y en muchos casos de un dolor persistente. Y esto no solo acarrea un problema físico, un estrés físico, sino que también produce un desgaste emocional. Bueno, todo esto vimos en el programa anterior y cómo consideramos ejemplos como el caso de Job, quien en medio de su enfermedad crónica y en medio de sus padecimientos se planteó varias preguntas que son las preguntas que una persona que está enfrentando una situación así lo hace. ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué Dios permite esto? Quizás me está castigando Dios, hice algo que hizo enojar a Dios, he cometido algún pecado. Bueno, todas estas preguntas que también hemos tratado de pensar en el programa anterior y entender que hay cosas que con nuestra débil comprensión solo podemos mirar algunas promesas, tener la perspectiva de Dios, pero también darnos cuenta de la soberanía de Dios que va más allá de nuestra comprensión. Vimos cómo existen distintas enfermedades crónicas que pueden ser como la hipertensión, la epilepsia, el cáncer, la artritis, el mal de Alzheimer, las alergias, la cirrosis hepática, la pancreatitis aguda, la diabetes, el mal de Parkinson, la esclerosis múltiple, el lupus. Tantas enfermedades en medio de un mundo caído que el hombre debe enfrentar, sea creyente o no. Todos atravesamos por situaciones difíciles y en medio de todo esto, las personas se hacen distintas preguntas. Aún hay ciertas personas que, padeciendo una enfermedad crónica, piensa que si toma los medicamentos que el médico le receta, está teniendo una falta de fe en Dios. Pero en realidad uno puede entender que tomar medicina también es bíblico. Dios es nuestro creador y puso características curativas en su creación. ¿Sabía usted esto? Ciertamente es posible ejercitar la fe en Dios y a la vez tomar la medicina que se le ha recetado. Aunque no todas las personas que se medican se curan, la Biblia dice claramente que Dios hizo la medicina. Fíjese simplemente para que considere allí en Ezequiel 47:12 una frase que dice su hoja para medicina, solamente para que lo pueda pensar. Pero en medio de todas estas situaciones difíciles, la persona atraviesa todo un proceso de dolor que le lleva desde el comienzo de esta enfermedad que puede estar padeciendo, en la cual todo comienza con una negación, tratando de evitar el dolor que provoca la realidad. La persona piensa que los médicos están equivocados, que esto no es tan así como parece, y luego de unos días dice me siento mejor, estoy seguro que estoy mejorando. Pronto va a aparecer la cura para la enfermedad que tengo. Es decir, en primer lugar, todo comienza con una negación, no aceptar la realidad de lo que uno está padeciendo.
Luego viene la etapa del enojo, cuando uno abiertamente demuestra sus emociones, enojándose con Dios, contra la situación, contra las personas, y aún planteándose una serie de preguntas que ya estuvimos mencionando y que Job las repitió. Luego viene la etapa de la negociación, es decir, intentando cambiar la realidad. La persona dice: llevaré una vida más saludable, tal vez me mejoraré, o no he sido una buena persona, Dios, si hago ciertos cambios, entonces vos me vas a dar tal o cual cosa, o me vas a devolver mi salud. Es decir, queremos negociar con Dios. Luego está la etapa de la depresión, donde la angustia por la realidad, por la pérdida, por lo que está enfrentando, y ver cómo no hay cambio en la situación, produce una tremenda angustia en el corazón. Pero quiero que pensemos en la última etapa, la cual debería ser la más reconfortante, cuando uno aprende a no llenarse de amargura, sino a tener aceptación. Recuerde, aceptación no significa resignación, sino aceptar la gracia de Dios cada día para tener una perspectiva positiva de la vida, para mirar las cosas como Dios la ve. Este tipo de conformidad nos permite pasar de la actitud de víctima de la enfermedad a dar un poderoso y glorioso testimonio del poder de Dios en un mundo que no le conoce. Esto es una perspectiva correcta. Job dice allí, terminando su libro, y aunque no obtuvo la respuesta de Dios a muchas de sus preguntas, sin embargo, después de la prueba, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermosa expresión, pero fíjese cómo es el proceso de el dolor en el cual una persona tiene que atravesar. En medio de una situación tan compleja y difícil, la persona enfrenta la realidad de pérdidas de energía, de fuerza, de eficiencia, de concentración, de recursos financieros, de contactos, de amigos, de actividades sociales. ¡Cuántas pérdidas! Pero si la persona aprende a aceptar la nueva forma, el nuevo estilo de vida, mirándolo como Dios lo ve, entonces podrá encarar las experiencias presentes con gozo en su corazón. Cuidado con llenar su corazón de amargura. Cuidado con permitir que el resentimiento le invada en su corazón, porque eso lo único que va a hacer es no tener la perspectiva de Dios y mirar cual Salomón las cosas debajo del sol y sentirse cada vez más deprimido, sin una salida. Me gustaría que podamos detenernos por unos minutos a meditar en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Solamente vamos a extraer algunos conceptos de la importancia de aprender a confiar en aquel que es todopoderoso, a confiar en Cristo. Dice la palabra de Dios allí en 2 Corintios 12, 9. Y Cristo me ha dicho, usted conoce ya bien la historia: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, Pablo tuvo que aprender a confiar en medio de su circunstancia, para que, como dice el versículo 7, aprenda a mantener un corazón humilde. Dios permitió este inmenso dolor, el hecho de beber de la copa de la aflicción, sin encontrar el alivio oportuno. Porque Pablo le decía: Señor, quítame esto, quítame esta enfermedad, quítame este aguijón. Sin embargo, la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia. Aprende a confiar. Pablo podría haber expresado lo que expresa en forma poética un escritor: al elevar mi súplica pidiendo salud, encontré que tu palabra desde el cielo descendió. En mi debilidad hay poder, es la senda de tu amor. Ahora no se escuchan los porqués, pues tu verdad puedo ver. En debilidad descansaré y solo en Cristo confiaré. Qué hermosas palabras de este escritor, que seguramente atravesó por circunstancias difíciles como lo hizo Pablo y como puede estar viviendo usted en este momento. Sin embargo, él pudo recurrir a la gracia de Dios y encontrar el auxilio oportuno.
A veces nos podemos preguntar si uno sigue a Cristo de todo corazón y ora con toda la fe. ¿Acaso no dice la Biblia que gozaré de salud, de riqueza y de una vida sin problemas? Mire, es importante entender que esto no dice la Biblia. La Biblia revela claramente que Jesús y sus apóstoles entregaron su vida de corazón a Dios y no gozaron de salud, riquezas y una vida sin problemas. Sin embargo, las Escrituras dicen que cuando compartimos los sufrimientos de Cristo, entonces somos bendecidos por Dios. Primera de Pedro 4:13 dice, «Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría». Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero fíjese al comienzo, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Algo importante para entender que el enemigo común a todos los que padecen de una enfermedad crónica es el estrés. La tensión agrava el dolor físico y también el emocional. Para aprender a vivir con una enfermedad crónica es necesario hacer ajustes en el estilo de vida. Estos ajustes implican alinear nuestra vida con las prioridades de Dios y aliviar así el ciclo innecesario de la tensión. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:6, «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Entonces, mirando el ejemplo del apóstol Pablo, podemos aprender a confiar cuando estamos en medio de una situación así, aun cuando clamamos a Dios y no hay una solución a nuestro problema. Pero en segundo lugar, para encontrar el alivio necesario es importante aprender a vivir. Y aprender implica muchas cosas. Es aprender a llorar. Las lágrimas nos ayudan a identificar y manejar las emociones. Es muy importante que esté seguro de que Dios ve sus lágrimas. El salmista escribe allí en el Salmo 56:8, «Mis huidas tú has contado». Y dice el salmista, «Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?». Aprenda a llorar. Aprenda a descargar su corazón y su angustia en la presencia de Dios. Pero también aprenda a dejar ir. Es importante que aprenda a renunciar a las expectativas que tenía de la vida cuando estaba sano, a que sepa que es un nuevo estilo de vida. Aprenda a dejar ir, a confiar su futuro a Dios. Proverbios 3:5 dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Pero también es importante que aprenda a descansar. Descanse físicamente cada vez que le sea posible. Descanse en la suficiencia de Dios. El salmista dice allí en el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Aprenda a descansar, no solamente físicamente, sino a descansar internamente en su corazón. Aprenda también a diferir, porque hasta este momento usted tenía un estilo de vida, horarios, actividades, pero usted va a tener que modificar sus actividades y horarios de acuerdo a sus necesidades y aún a sus posibilidades. Aprenda a diferir. Cuente con la fortaleza de Dios para reemplazar su debilidad. Sabe, allí en el libro de Isaías 40:29, cuando se habían ido todas las fuerzas, Isaías dice, «Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas». Aprenda a reír también. Rehúsese a tomar su mala salud demasiado en serio.
Aprenda a disfrutar de las cosas graciosas que suceden en la vida. Y en esto podríamos mencionar tantos ejemplos de hombres y mujeres que en medio de una situación difícil uno pudo ver la paz en su corazón. Recuerdo a Silvia, un ejemplo de mujer, quien contrajo un cáncer muy avanzado. Y en muy poco tiempo ella fue perdiendo sus fuerzas. Hicieron operaciones, las cuales demoraban un tiempo el proceso. Sin embargo, esto continuó. Y en un lapso de unos meses, Silvia partió a la presencia del Señor. Sin embargo, cuando uno podía hablar con ella, su corazón, su rostro irradiaba alegría, ya que había aprendido a tener descanso interior. Y aunque su dolor era muy grande, dejando su esposo, sus hijos, sus amigos, su ministerio, sin embargo, su alegría, su sonrisa, fue un testimonio tan marcante en mi vida, de mi esposa y de tantas otras personas. Aprenda a reír en medio de situaciones difíciles. Disfrute de las cosas graciosas que suceden en la vida. Aprenda a valorar las cosas pequeñas que tienen gran valor. Pero también aprenda a disciplinarse. Haga caso a las recomendaciones médicas y cultive el hábito de ejercitarse regularmente. Elabore un plan con un nutricionista profesional para cubrir sus necesidades de nutrición. Proverbios 15:22 habla y dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Aprenda a disciplinarse, pero también, y por último, aprenda a dar gracias. Muestre gratitud a su familia y amigos que lo ayudan y apoyan de una manera incondicional. Alabe a Dios por lo que Él es y por su amor y cuidado para usted. Primera Tesalonicenses 5:18 nos da una perspectiva totalmente diferente a la que conocemos. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, si usted está enfrentando un tiempo difícil y en su razonamiento usted dice: ¿cómo puedo, habiendo quedado de esta manera inútil, encontrar algún propósito para mi vida? Mire, todos los que tienen la presencia de Cristo morando en ellos tienen un gran valor delante de Dios, así como un sentido de propósito y significado en la vida. Gálatas 2:20 habla que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, por un lado vimos la copa de la vida, es decir, aprendiendo a vivir. Pero quiero que veamos la copa de la verdad. Aceptando las verdades de Dios, ¿cómo puedo enfrentar una enfermedad crónica? Es la gran pregunta. El salmista en el Salmo 119:28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Es importante que usted pueda pensar que sus problemas son temporales, pero su gloria es eterna. En 2 Corintios 4:16 leímos que por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, y fíjese que leve, momentánea, puede representar un día, un mes, un año o aún el resto de la vida, pero pasa a ser momentánea y leve comparado con la eternidad. Porque acá dice el versículo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es importante que su enfoque, su perspectiva, sea mirar sus problemas como cosas temporales, mirar su enfermedad como una cuestión temporal, pero su gloria es eterna. Pero además considere que su cuerpo físico está diseñado para deteriorarse. Génesis 3:19 habla que somos polvo, que hemos sido formados con el polvo. Dice: pues polvo eres y al polvo volverás. Este cuerpo, al pasar los años, va deteriorándose.
Algo más para tener en cuenta es que Dios permite las aflicciones para instruirnos. El salmista allí en el Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. También es importante saber que Dios no nos dará ninguna carga que no la podamos llevar. Allí en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Algo más para tener en cuenta es que su espíritu interno tiene la capacidad de resistir cuando el Espíritu de Dios mora en usted, de tal manera que le da fuerza, le anima, le ayuda. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Sabe, los sufrimientos también nos permiten ver a Dios, y a través del sufrimiento su vida está siendo moldeada a la imagen de Cristo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, algo importante para entender: Dios puede sanar a cualquier persona en la forma y día que Él decida. Sin embargo, muchas personas que caminan cerca de Dios no reciben la salud física. Después de todo, no vemos creyentes que lleguen a vivir 200, 300 o 400 años. No concentre todas sus expectativas en sanarse físicamente. Ore pidiendo la voluntad de Dios en su vida. Él puede darle mucho más de lo que jamás haya imaginado. ¿Sabía esto? Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y termina diciendo: a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, recuerde, una enfermedad crónica puede ser una carga o una bendición. Cuando dejamos que la aflicción nos acerque a Dios, es una bendición, un regalo del cielo. La tarjeta de ese regalo dice: incluye la gracia de Dios. Si usted es un hijo de Dios y está atravesando una enfermedad crónica, y está pasando por una crisis profunda en su mente, en su corazón, trate de que su corazón no se llene de amargura. Entienda que Dios está en el control. Él es soberano. Él tiene sus tiempos, sus formas de actuar. Aprenda a verlo con la perspectiva de Dios. Su gracia es formidable para ayudarle a avanzar en medio del dolor. Pero quiero mencionar unas palabras para aquellas personas que pueden estar viviendo alguna situación así, pero carecen de la fuerza interior porque no tienen a Jesucristo como Salvador, como el sostén de su vida. Yo le invito en esta hora a venir a Cristo, no para que le saque de la situación, no para querer hacer una negociación con Él, sino simplemente porque necesita un corazón nuevo, porque necesita una relación con Dios. Y la única forma es cuando usted reconoce su situación alejada de Dios y reconoce que solamente la sangre de Cristo puede limpiar sus pecados, puede cambiar su vida, puede hacerle una nueva persona, y aunque no cambie la situación que vive, sí puede cambiar su perspectiva y su corazón puede llenarse de la gracia de Dios para enfrentar cualquier situación en estos pocos años que representan nuestra vida sobre la tierra. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat
para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.